Sí, habéis acertado. Hoy toca comparar los blancos de competición de BR Aire y F-Class Aire. A ver qué diferencias y semejanzas hay tirando a la misma distancia. Así que, dentro vídeo. Bueno, vamos a comparar y a comentar qué semejanzas y diferencias hay entre los dos blancos. F-Class Aire, BR Aire, 25 metros. Así que voy hablando mientras os pongo unas imágenes de fondo. Empezamos ahora a hablar por el tamaño, algo que sí importa mucho cuando hablamos de alta precisión y larga distancia. Vamos a desglosar cada uno de los anillos de los blancos y a compararlos con el otro. Empezamos por el recuadro. En BR Aire el recuadro mide 50 por 50 milímetros, mientras que en F-Class Aire encontramos que hay una diferencia de 5 milímetros, pasando a medir 45 por 45. Ahora nos metemos con los anillos. Aquí es declarar de que en BR Aire hay un anillo más que en el blanco de F-Class Aire, por lo que habrá un pequeño salto en tamaño según los voy comparando. Empezamos por el anillo blanco de 39 milímetros en BR Aire, mientras que su homólogo en F-Class Aire mide 37. Sigue siendo el de F-Class Aire más pequeño. Pasamos al anillo de 30 milímetros que en BR Aire es de color negro, a uno de 27 milímetros que en F-Class Aire pasa a ser de color azul. Volvemos a encontrar un menor tamaño en F-Class Aire. Y aquí es donde viene un pequeño salto en los anillos. Tenemos un anillo de color blanco en BR Aire que mide 22 milímetros que no tiene su homólogo en F-Class Aire. Pasamos al siguiente anillo, también de color blanco, que mide 14 milímetros en BR Aire, mientras que su homólogo en F-Class de color blanco es de 16 milímetros. Aquí encontramos una diferencia de 2 milímetros mayor para F-Class Aire. Seguimos introduciéndonos y nos encontramos un anillo de color blanco de 8 milímetros en BR Aire, 8, mientras que su homólogo también de color blanco en F-Class Aire es de 7,5 milímetros. Volvemos a encontrarlo un anillo ligeramente más pequeño. Y pasamos a la zona central, al punto central, al bull, que en BR Aire tiene un diámetro de 2 milímetros, mientras que en F-Class Aire tiene un diámetro de 1,5 milímetros. Como veis, los tamaños importan, y mucho. Hemos encontrado que hay una diferencia de un anillo del blanco de BR Aire al de F-Class Aire. Aún así, como podéis ver, el blanco de F-Class Aire, al ser más pequeño, implica un mayor grado de dificultad. Vamos al siguiente apartado. Ahora vamos a hablar de las puntuaciones, cómo se puntúa uno y cómo se puntúa el otro. Vamos a hacer igual que antes. Desglosamos la diana al completo de cada una y vamos a hablar encima de ellos de cómo se puntúan. Pero recordad, esta piecita es fundamental. Sin esto no hacéis nada. Dentro vídeo. Bien, como veis en pantalla, estos son todos los impactos tocando cada uno de los anillos. Recordad que en BR Aire hay un anillo más que en F-Class Aire, por lo que habrá una puntuación que no tenga su homólogo en F-Class Aire. Pero aún así, empezamos. BR Aire, el recuadro. Tocar ese recuadro, tanto si el impacto queda por la parte de fuera como por la parte de dentro, y el impacto queda dentro de esa zona entre el recuadro y el primer anillo, en BR Aire se puntuará como 4 puntos, mientras que en el blanco de F-Class Aire es un 0 patatero. Es decir, tocar el recuadro por la parte exterior, por la parte interior o que quede en ese espacio libre que hay entre el recuadro y el primer anillo, es un 0 en F-Class Aire. Siguiente anillo, color blanco, BR Aire es un 5. También en color blanco en F-Class Aire es un 1. El siguiente, de color negro en BR Aire, es un 6.
mientras que su homólogo en F-Class Aire de color azul son 2 puntos. El siguiente anillo son 7 puntos. Podemos decirse que su homólogo F-Class Aire son 3 puntos. Ahora viene un pequeño vacío, ya que el siguiente anillo de color blanco, que es el del 8 puntos en BR Aire, no tiene su homólogo en F-Class Aire. Podemos decir que tanto puntuar un 8 como puntuar un 9 en BR Aire, en F-Class se podría, por la zona donde está el impacto, corresponder a un 4. Como vemos ahí, la zona del 4 en color blanco es lo que se puede más o menos parecer con la diferencia de BR Aire y F-Class Aire. Es decir, puntuar en BR Aire un 8 o un 9, en F-Class Aire es puntuar prácticamente un 4. El anillo es mucho más grande. Pasamos a los más pequeñitos. De color blanco también tenemos el anillo del 10. Mientras que en F-Class Aire el anillo es del 5. Recordemos aquí de que en 25 metros, tanto en BR Aire como en F-Class Aire, comparten un criterio de puntuación, y es que tocar ese anillo central, el anillo del 10, tocarlo es un 10 y eliminarlo por completo cuando hayan dudas, tenemos que ponerle virulé, importante. Cuando lo eliminamos por completo, entonces es un bull o una mosca, o como lo querrás llamar, una X, ¿vale? En F-Class Aire es el mismo concepto, tocar ese punto central que mide 1,5 milímetros, aquí mide 2, aquí mide 1,5 milímetros, tocarlo es un 5 y eliminarlo por completo, una vez puesto el virulé, es 5,01. Aquí hay que entender de que el blanco de BR Aire se puntúa en base 10 y el blanco de F-Class Aire se puntúa en base 5. En Rimfire pasa lo mismo, base 10, base 5. Por eso aquí la puntuación máxima son 10,01 y aquí es 5,01. Recordad que los bulls, o las moscas, o las X, como lo queráis llamar, aquí son bulls y estoy acostumbrado a decir bulls, nunca la suma de los bulls va a llegar a ser un punto. Siempre se van a quedar como decimales. Recordadlo, es muy importante para no cometer errores a la hora de puntuar y sumar los puntos, ¿eh? ¡Ojo! Bueno chicos, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Interesante, ¿verdad? Cómo se puntúa y cómo son cada uno de los anillos de BR Aire y de F-Class Aire. Pero voy a hacer hincapié otra vez en esta piecita. El virulé. Súper importante. Tiene que tener un tamaño específico. Tanto el reglamento de BR como de F-Class. El de F-Class lo hemos copiado del BR para hacerlo lo más homogéneamente posible. El virulé tiene que tener un tamaño de cuello de 0,224 pulgadas. Y es el mismo que se puntúa para aire como para Rimfire. 0,224. Es muy importante. No lo confundáis con lo que normalmente se puede conseguir en las armerías y tiendas de tiro, que suele ser en la normativa ISSF. Rimfire ISSF. El diámetro es diferente, el diámetro es 0,220. Y decís, ¿se va a notar la diferencia de 0,004? Sí, se nota. Visitad la página web porque ahí puse un dossier de qué diferencia hay de utilizar el virulé correcto al no correcto. Puede suponerte ganar o perder, así que es muy importante el virulé. Y chicos, de momento los blancos de BR Aire y F-Class Aire ya os lo sabéis, sus tamaños, sus medidas, cómo se puntúan, así que ¿cómo termino yo los vídeos? Que ya mucho lo sabéis. No like, no party. Hasta la próxima chicos.